necesitan. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Aleluya. Aquí, mis queridos en Ecuador y los que están en el sur del país también. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Tome su asiento. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor hoy día? Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea su nombre. Cuánto gozo hay cuando la iglesia se junta como un solo cuerpo para bendecir el nombre de Jesús. Amén. A los hermanos de allá del Ecuador les debo contar que en este momento aquí en el país habían 5 grados. O sea, tiritando diente con diente. Pero aquí hay un fuego del Espíritu, ¿no? Amén, amén. Nadie está con frío, porque la presencia de Dios se siente muy fuerte, ¿no es así? Bendito sea el Señor. Qué bueno que me trae más, sí, porque estoy un poco seco de garganta. Gracias, gracias, querido Elvis. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a la casa del Señor en Ecuador, en el sur del país, Panguipulli, Pucón, Chillán, Quirihue, en el sur del país. Cabrero están en conexión también, y todos los demás que se conectan, que de repente no sabemos quiénes son, pero sabemos que se conectan muchos. Dios les bendiga. Hay una palabra de Dios para ustedes también en el día de hoy. Iglesia, le quería contar que estuve haciendo una revisión en el registro civil de identificación de nuestro país y les quería contar algo. Resulta de que en nuestro país, en Chile, este año calendario, los nombres más usados últimamente para los bebés que han estado naciendo en nuestro país, se los voy a contar. Los más populares hoy día en Chile son, para el caso de los hombres, lo que más se está ocupando es Mateo, Agustín, Santiago, Tomás. Esos nombres como que están de moda en Chile. Mire, Mateo, Agustín, Santiago, Tomás. Y adivinen en las mujeres cuáles son los nombres más comunes durante este año en Chile para los bebés. Isabela, Sofía, Agustina y Emilia. Cuando llega el momento de escoger el nombre para uno de nuestros hijos e hijas, entonces los padres empiezan muy creativamente a buscar cómo los van a llamar. No me voy a pronunciar respecto de la comunidad venezolana porque ellos tienen su propio estilo, ¿no? Nos ha costado aprendernos los nombres de nuestros queridos de Venezuela. Pero ¿sabe, querida iglesia? Una cosa es cuando nosotros buscamos un nombre con el cual nominar a uno de nuestros hijos e hijas y escogemos siempre un nombre que sea hermoso, un nombre que lo represente. Pensamos también en un nombre que pueda rimar adecuadamente con los apellidos, ¿cierto? Que tenga un cierto carácter. Muchas veces escuchamos gente que escoge un nombre para honrar a una otra persona con el nombre que le pone a su bebé. Pero también usted estará de acuerdo conmigo que hay nombres que uno jamás quiere poner a sus hijos. Es cierto, ¿no? Yo le voy a decir los nombres que nadie quiere poner a sus hijos. Mire, nadie, si le nace un bebé, le va a poner Nerón. O si le nace un varón, le va a poner Hitler. Aunque hace 2 semanas atrás, cuando anduve en Ecuador, me di cuenta que hay un político allá que se llama Hitler. Y vimos unos tremendos carteles cuando pasábamos por Balao, para acá, Naranjal y todos esos lugares, decía Hitler. Me llamó la atención. Pero sabe, nadie le pondría en su sano juicio a un niño el nombre de Nerón. ¿A quién se le ha ocurrido ponerle a un niño el nombre de Judas? ¿Y por qué no hacemos eso?
Porque usted recuerda rápidamente lo que ese hombre significó en la historia de la humanidad y lo que representó, y lo que hace usted y yo es que no queremos repetir eso apropiándonos de un nombre que tiene una connotación negativa. Porque el nombre con que tú tienes representa de alguna forma la identidad que tú tienes acá en la tierra. Yo me llamo Melvin porque recuerdo que mi padre, que fue pastor, tuvo un profesor en el seminario teológico que se llamaba Melvin. Y mi padre le tenía mucho aprecio, mucho cariño, y en respeto a él me nombró Melvin a mí. Y mi segundo nombre es Nicolás. Y yo debo decir que cuando era pequeño tenía vergüenza de llamarme Nicolás, porque el nombre Nicolás era el nombre de mi abuelo paterno. Y mire las cosas que uno piensa, ¿no? Entonces yo decía, pero mi abuelo paterno era un hombre de campo en el sur de Chile. Entonces razonaba yo de pequeño, si Nicolás era el nombre de mi abuelo era un hombre de campo, entonces ese es un nombre como de campesino. Mire las cosas que uno piensa, ¿no? Entonces a mí me daba una vergüenza terrible que me dijeran Nicolás. Hoy día me siento muy orgulloso de ese nombre. Pero hay una identidad asociada a aquello, ¿no es verdad? Entonces uno llega a este mundo y los padres de alguna manera lo que hacen es endosarte algo que hace que tu identidad se defina de una cierta manera. Debo decir que la palabra del Señor enseña que Dios te da una identidad cuando te formó en el vientre de tu madre, y esa identidad el Señor no la cambia jamás. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 27, Dios es muy claro en señalar dónde está anclada tu identidad y mi identidad. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Escúchalo bien, iglesia. Y creó Dios al hombre a su imagen. Lo que implica entonces que la identidad que Dios te ha dado es una identidad que está basada en la creación perfecta de Dios, y que significa que parte de lo que Él es, la identidad de Dios, ha sido puesta también en nosotros, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y eso significa, iglesia amada, que debe ser un tremendo gozo, un tremendo privilegio. Debes sentirte en realidad honrado y bendecido cuando tu identidad, mi identidad, ha sido hecha conforme a la imagen de Dios. Porque no hemos sido hechos conforme a la imagen de otro ser. Ni siquiera Charles Darwin, cuando inventó la teoría y la desarrolló, la teoría de la evolución, y que fue muy mal entendida después y derivó en cosas que no corresponden. Hay una canción que cantábamos cuando éramos pequeños en la escuela dominical, y que cantábamos con los niños más pequeñitos, que decía: no vengo del mono, no, 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 ni de la jirafa, ja, ja, ja. Yo no vengo del mono, aunque parezca mono, pero no vengo del mono. No parezco mono, no. Pero iglesia amada, tú no provienes de un acto casual. Tu identidad no viene de una deformación genética. Tu identidad no tiene que ver con lo que ha dicho la gente. Tu identidad no está fundada en una cuestión cromosómica. Tu identidad está hecha porque Dios te creó a su imagen y semejanza.
Y la palabra en eso también después es muy clara cuando dice, y varón y hembra los creó. Es decir, hay un acto creador de amor del Señor que define lo que tú eres. Dios te ha dado una identidad. Y hermanos queridos, en el día de hoy, en nuestra sociedad, una de las tremendas crisis que estamos viviendo como sociedad humana es una crisis de identidad. Si uno va a lo más detallado, dice, incluso hoy se legisla ley sobre identidad de género. Pero los eruditos dicen, no tiene que ver con el género, tiene que ver con una cuestión más filosófica, ideológica, etc. Pero si uno salva la circunstancia de la identidad de género, tenemos serios problemas de identidad, porque habemos algunos que somos hombres, habemos algunos que somos mujeres, y aún que estamos claramente definidos en nuestro género, aún así seguimos teniendo una seria identidad. Soy yo, soy copia de mi papá, soy copia de mi mamá, soy copia de un ídolo que soy. ¿Qué es lo que de verdad es lo mío? ¿Qué es lo propio de mi naturaleza? Y mucha gente hoy día utiliza identidades falsas. Yo voy a un consultorio, una clínica, a un lugar así, y veo que sale un señor o una señora con una cotona blanca y una tifa acá con su nombre, y la persona se mueve con prestancia porque tiene la identidad del médico. Y yo me pregunto, si le sacamos esa cotona y le sacamos la tifa que dice que es un médico, ¿qué queda? Y nos encontramos con una persona que está disminuida, venida a menos, pero que en público funciona con una identidad que no es de él ni es de ella. Es una identidad prestada socialmente. Y con el respeto de mi querido cabo acá y con el sargento allá, a veces encontramos en el círculo social y público y político, en la vida social y política de un país, que viene un policía y que actúa porque anda con un uniforme investido de una investidura que se le ha dado por ley, y actúa desde una identidad de ser autoridad. Pero si le quitamos ese uniforme, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que verdaderamente es esa persona? ¿Qué piensa? Dice la palabra de Dios que Él nos hizo conforme a su imagen, no conforme a un estereotipo que haya establecido una sociedad, una cultura, no de acuerdo a los principios que hayan establecido los académicos o los personajes de alto prestigio social y científico. Hemos sido hechos conforme a la imagen del Padre. Dice el libro del Génesis que el hombre muchas veces cambia o pervierte la identidad de lo que Dios nos ha dado. Génesis en el capítulo 4 y en el versículo 25. Génesis capítulo 4 y en el versículo 25. Mire lo que dice allí. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Escuche el detalle. Porque dijo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Qué trágico este relato. Había estado Caín, había estado Abel. Hubo un conflicto en los hermanos. Caín dio muerte a Abel. Su madre y su padre quedaron devastados porque el hijo mayor le dio muerte al hermano menor. Pero nuevamente Eva tiene otro hijo y mire lo que hace. Mire lo que hace. Le pone por nombre Set,
Porque en hebreo, arameo, Set significa el sustituto. Es decir, le da una identidad al hijo que no corresponde a la identidad que ese hijo debe tener por sí mismo, sino que le pone una identidad falsa, le endosa la responsabilidad de ser el hijo que reemplace al otro que se murió. No sé si usted me está entendiendo. He visto mujeres que han tenido serios problemas de identidad porque el padre quería tener un varón y nació una hija, y esa hija, para poder ganarse el amor del padre, tuvo que comportarse como que fuera un varón, y tuvo que vestir como varón, o tuvo que hacer actividades que probablemente ella no hubiera querido hacer, pero razonaba en su cabeza que era lo único que le quedaba para ganar el amor del Padre. Ha tenido que vivir una identidad pervertida. No ha podido vivir la identidad que Dios le dio. En mi familia conozco un caso de muchos años atrás, de un matrimonio que tuvo 3 hijos. El hijo mayor, después nació una beba, y esa beba, por un accidente del campo, murió ahogada cuando tenía 3 años. Y después nació una tercera beba, y a esa tercera niña le pusieron el nombre de la niña que había fallecido ahogada. Y yo miro a esa persona y veo que ella no es ella, porque su nombre le recuerda todos los días que ella es la que reemplaza a la que falleció. No es amada por ella misma. El hombre y la mujer pervierten la identidad que el Padre de los cielos nos ha dado a cada uno de nosotros. A veces decimos que amamos a todos por igual, pero a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, porque el hombre y toda la humanidad utiliza distintos mecanismos para hacernos creer que nuestra identidad perfecta es de esta manera, o es de esta manera, o tiene que ir acorde a estos tiempos. Y nos distraen del plan original de Dios, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y la palabra de Dios dice que cuando tú declaras con tu boca, porque cuando tú nombras a una persona, le pones un nombre, tú estás haciendo una declaración sobre la vida de esa persona. Y dice la palabra de Dios que a veces con nuestra boca declaramos maldición sobre la identidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros amigos, nuestra familia, de nuestra iglesia. Y pervertimos el camino de lo que Dios había hecho originalmente. Hablando con los hermanos que son de la comunidad de Ecuador aquí y allá en Tenguel también, hay mucha costumbre de poner ¿cómo se llama eso? Sobrenombre, ¿no es así? ¿Y qué es el sobrenombre? No es más que poner de manera caricaturesca o para ridiculizar una característica o un defecto que posee la persona, ¿no es así? Y a veces a nosotros eso nos parece digno de risa, y eso a veces incluso en materia de chistes y de bromas, pero detrás de eso hay una enunciación de una palabra que está poniendo
en juego, está poniendo en duda, está poniendo en ridículo la identidad de la persona. Dios te hizo a imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que a ti no se te ocurriría decirle que Dios es feo, que es chico, que es flaco, que es guatón, que tiene orejas grandes, que es tonto, que es... Creo que no te atreverías jamás a decir una cosa así, ¿no es verdad? Pero entre nosotros ese es el trato que nos damos. Y empezamos a pervertir la identidad que Dios nos ha dado. Hoy día el mundo dice bullying. Acosamos a la gente con sobrenombres. Desvirtuamos lo que Dios había dicho de nosotros. El mundo hoy día dice: tú podrías ser hombre, tú podrías ser mujer, tú podrías ser una cosa indefinida, tú podrías ser un todes, un ellas. El mundo dice que están todas estas gamas de posibilidades, porque el ser humano ha hecho todo lo que le parece en esa materia. Pero lo que Dios ha dicho es que Él estableció una identidad sobre tu vida. Si tú lees esta historia en Génesis 4, Eva, la primera madre de la humanidad, posterior a todo lo que pasó, porque esto ocurre después que ella cayó en pecado junto con su marido Adán, es bendecida por el Señor con un hijo, y ella cae en esta torpeza de nombrarlo como sustituto del que había fallecido. El relato bíblico dice que cuando nació Jacob y Esaú, que eran mellizos, hijos de Isaac, y dice que cuando estaba en el momento del parto y entonces iba a nacer Esaú primero y a los segundos iba a nacer Jacob, y dice que cuando salió Esaú, detrásito de él venía la mano del bebé agarrado del pie del otro, que era Jacob. Y entonces a Jacob le pusieron por nombre Jacob, que en arameo significa el tramposo, el que quiere tratar de agarrar el lugar del hermano. Hermanos queridos, yo no sé si tú logras ver lo que dice la Biblia, pero la palabra dice de que cuando a Jacob se lo nombró como el tramposo, lo que se ha declarado sobre él es una identidad de un hombre tramposo. Y lo que observamos en la vida de Jacob es que antes de que él tuviera un encuentro con Jehová de los ejércitos, Jacob vivió como un hijo y como un hermano que de continuo hacía trampa y tras trampa. El primer momento en que esto ocurre es cuando Jacob está en casa, viene Esaú muerto de hambre, y entonces Jacob tiene comida, y entonces Esaú le dice: convídame un poco de ese potaje que tienes ahí, de esa menestra, diría Elvi, porque eran lentejas con, no sé, convídame de esa menestra. Y dice la Biblia que cuando el hermano le pide esto, entonces Jacob dice: ok, yo te doy de esta menestra, pero tú me das la primogenitura. ¿Se fija cómo hace la trampa? Yo te doy esto a cambio de lo otro. Pero no solamente se queda ahí, sino que la palabra enseña que después él engañó a su propio padre y le robó la herencia a su hermano, engañando al papá. Y la Biblia dice que después se fue, tuvo que arrancar de su casa, irse a otra zona muy lejana, y dice que cuando llegó a la otra zona lejana se hizo de una esposa, y dice de que con el suegro también le hizo trampa. Parece que el nombre que le pusieron lo marcó como un tramposo.
Te voy a leer algunos nombres. Las que se llaman Sara. Aquí no hay ni una Sara. Sara es una princesa. Pero quien se llama Isaac, hijo de la risa. Mira qué bonito, me acuerdo de ti. ¿Sabes tú, Ezequiel, que tú te llamas Ezequiel porque eso significa que tú eres fuerza de Dios? Eso significa Ezequiel en el idioma hebreo. Y hay varios Juan en esta iglesia. Juan en el hebreo significa gracia y misericordia de Dios. Jonathan significa el regalo de Dios. María significa princesa, la elegida. Pero ¿sabes qué, iglesia? Cuando se te entrega una identidad que no corresponde, puede dañar tu vida. Jacob toda la vida sabía que él era un tramposo y actuó como tal. Toda su vida fue eso. Agar, la sierva, con su hijo Ismael, toda su vida actuó como la sierva, como alguien que no merecía estar en la presencia del papá, porque era la sierva y el hijo de la sierva. La identidad del nombre que hace que nos alejemos de los caminos del Señor, y que a veces no solo es eso, porque a veces incluso vivimos en la presencia de Dios, pero vivimos con una identidad equivocada. A mí hay un nombre que no me gusta para las mujeres. Podrá ser bonito, pero la connotación, María Dolores. Y hay gente que vive con una identidad enfermo, porque se le declaró una identidad. Alguien le dijo que estaba enfermo o estaba enferma y vive como si siempre hubiera estado así. No es esa la identidad que Dios le ha dado, porque Dios no nos ha hecho seres enfermos. Dios nos ha hecho sanos y libres para su gloria. Es curioso cómo el hombre cambia lo que Dios había establecido como bueno. Es increíble cómo el hombre saca del correcto camino lo que Dios había establecido como algo bueno. Pero dice en el libro de Mateo, el capítulo 23 y el versículo 13, que incluso a veces nosotros en la iglesia pervertimos la identidad de lo que Dios dice. Dios, por medio de Jesús, le habló a los sacerdotes, a los fariseos y a los saduceos de la época, los más eruditos en la palabra. Y Jesús les dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, porque les ponen tal carga de cosas encima que no los dejan entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros lo que hacemos, más que dar libertad al que viene a la presencia de Dios, lo cargamos con reglamentos, con exigencias, y enseñamos una identidad que Dios no te ha dado? Estuve en un lugar con mi esposa hace un par de años
sé que en ese lugar, después que nos fuimos, se hizo un comentario. Y el comentario era: él es el pastor, ¿cierto? ¿Y cómo el pastor andaba de jeans y polera? Y era escándalo, porque el pastor andaba de jeans y polera. ¿Sabe por qué? Porque estamos religiosamente como los fariseos, los escribas y los publicanos, queriendo imponer una identidad que se ve bonita, pero no sé si esa es la identidad que Dios le dio a esa persona. Entonces, vístalo de esa manera, porque así se visten los que son creyentes. Esa es la identidad correcta. Y Jesús le dijo a los discípulos: ustedes, ni siquiera ustedes entran al cielo, pero lo que es más terrible, le ponen trabas a los que quieren entrar, porque los llenan de exigencias, premisas y de todo tipo de cuestiones que no tienen que ver con lo que Dios ha dictaminado sobre la vida de esa persona. Cuando era pequeño, hubo un tiempo que yo sufrí bastante. Sé que esto es muy representativo de muchos que les ha pasado. Los hijos y las hijas de los pastores, ¿sabe usted que pasan un tiempo muy complicado? Adivine por qué. Porque la iglesia les exige una identidad que ellos o ellas no tienen por qué tener. Ellos son hijos, son hijas, no son pastores. Pero la iglesia pide que sea un santo, una santa, ojalá se sepa toda la Biblia, ojalá ore muy bonito, ¿verdad? Porque es la hija, es el hijo del pastor. Hermano querido, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dios te ha escogido a ti y te dio un sello único. Te diseñó de manera especial y específica. Te entregó una identidad particular y el Señor se alegró al dártela a aquella. No permitas, ni siquiera hagamos nosotros que tu identidad sea malograda por lo que el hombre o la mujer quiere y desconozcamos lo que Dios quiso darte a ti. A mí me encanta mi iglesia porque aquí hay gente que no se mueve en la silla y hay gente que no está un rato sentado en la silla. Hay gente que no habla nada y hay gente que no se calla nunca. Hay gente que baila y hay gente que es tiesa. Hay gente que se ríe y otros que no se ríen nunca. Porque Dios a cada uno le dio una identidad única. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Porque debo decirte que Dios no es un Dios fome ni aburrido. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios conversador. Dios es un Dios de todo amor y misericordia. No dejes que el mundo te robe la identidad. No dejes que el mundo te robe la identidad. Iglesia amada, tú no tienes que hablar desde lo que posees o desde lo que has estudiado o desde el lugar donde vives o del nivel socioeconómico en el que estás, porque tu identidad no tiene que ver con eso. Tu identidad tiene que ver con lo que Dios dice de ti. Dios de mí dice que yo soy su hijo y es suficiente. Dios dice que tú eres su hija y es suficiente. Pero la palabra dice que Dios puede volver a restituir la identidad que el mundo te cambió. Dios puede volver a hacerlo. Si lees conmigo en el libro del Génesis, en el capítulo 32, versículos 27 y 28, Génesis 32, 27 y 28, este mismo Jacob, que toda su vida fue un hombre tramposo y que hacía coherencia con el nombre que le había sido dado por sus padres,
este mismo Jacob, ahora camino de vuelta hacia su origen, a encontrarse con su hermano Esaú. Este mismo Jacob se encuentra con Dios. Dios mismo a través, dice que el ángel de Jehová le salió al encuentro en la noche, y este Jacob no tenía idea que ese era el ángel de Jehová. Encontró a un hombre que tenía una espada desenvainada y se puso a pelear con él toda la noche. Y dice allí el relato que este varón, Jacob, no sabía quién era, le preguntó, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: soy Jacob, soy el tramposo. Mire lo que le dice el ángel. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, Israel significa el que venció. Israel significa el que venció. Lo que ha hecho aquí Dios es decirle: mira, hombre, tú tienes una identidad, pero tus padres y la sociedad te nombraron Jacob porque los padres te dieron una identidad de tramposo. Pero yo vengo hoy y te cambio el nombre. Ya no serás más el tramposo, ahora serás Israel, el que peleó con Jehová Dios y venció. Dios puede volver a restituir la original identidad que Él te dio cuando Él te concibió en el vientre de tu madre. Dios quiere restituir. Iglesia amada, Saulo, el perseguidor, el hombre aguerrido, el hombre que tenía autoridad y hacer lo que quería, pero Dios sale a su encuentro y transformó su identidad, y de Saulo lo transforma en Pablo. Dios amado, conoce a una mujer que vive en Jericó, en la muralla de la ciudad, una mujer llamada Rahab, prostituta. Porque esa era su vida. No tenía otra forma de vivir. Rahab, la prostituta. Esa era su identidad, socialmente desechada. Pero sale el encuentro de Jehová Dios a la vida de Rahab, transforma su identidad. Es la única mujer que se salvó de la destrucción que Israel hizo contra la ciudad de Jericó. Y esa mujer, Rahab, si tú lees el capítulo 1 de Mateo, te vas a encontrar con que fue incorporada al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios. Y esa mujer fue incorporada al pueblo de Dios y fue parte del linaje de Jesús. Rahab, la prostituta, Dios cambió su identidad, y Rahab fue entonces la abuela del gran rey David y de la línea y de la descendencia de Jesús. ¿Qué te está diciendo la palabra? Dios le había dado una identidad de mujer a esa mujer, pero el mundo y las circunstancias pervirtió su identidad y le decían: la prostituta tiene un encuentro con Cristo, y Dios revierte su identidad al principio. Gloria al Señor, porque Él hace todas esas cosas. El hombre que estaba crucificado al lado de Jesús tenía la identidad del ladrón. Pero cuando Él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús, su respuesta fue: hoy estarás conmigo. Dios cambió la identidad de un hombre ladrón y la transformó en un hombre santo. Dios puede hacer las cosas más increíbles que tú no te imaginas,
Abraham, cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos, se llamaba Abram, que significa padre. Pero cuando Dios le dijo, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y te haré de bendición, y le dice, y ya no será más tu nombre Abram, sino que tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes. Esa era la identidad que Dios tenía para ese hombre. No era un simple papá, porque Dios puede volver al inicio de las cosas y restituir la identidad pervertida por el mundo, la identidad que nuestros padres, nuestra familia, nuestros compañeros, la sociedad en que vivimos nos ha cambiado. Dios puede volver al inicio las cosas. Basta que creamos lo que dice Génesis 1:27. Él te creó conforme a su imagen y semejanza. No es lo que diga el mundo, ni siquiera lo que dice la ley. Es más, ni siquiera lo que dice la partida de nacimiento inscrita en el registro civil. Es lo que Dios ha dicho de ti. Te pregunto, iglesia, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Quién eres tú? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios estaba distraído cuando Él te formó en el vientre de tu madre? No hay equivocación alguna. Dios ha establecido un diseño perfecto para ti. En el libro de Oseas, este profeta, que es un profeta que tiene una vida tan sacrificada, en el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículos 6 y 8, si Romy lo proyecta ya, Oseas 1, 6 y 8, dice que Dios le habló al profeta. Y fíjate que el profeta tuvo 2 hijos, una hija y un hijo. Y fíjate que Oseas 1, 6 y 8, y a la primera hija, parece que no es el versículo, querida. A la primera hija Dios el nombre que le pone es un nombre que a uno le genera una angustia enorme. Mire lo que dice: concibió ella y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Mira, ponle por nombre Lo-ruhamah, que significa desechada. Imagínate la identidad de esa niña: desechada, no amada. A ti yo no te quiero. Imagina llevar esa identidad. Y tuvo un hijo, el profeta. Y en el versículo 9 dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo. Imagínate, a la hija: desechada, a ti no te quiero. Al hijo: tú no eres mi pueblo. Pero el Señor habla al profeta, y en el capítulo 2, versículo 1, el Señor le dice al profeta: díganle a vuestros hermanos, a mí, que antes era
lo a mí, y ahora le cambia el nombre y le pone a mí, que significa pueblo mío. Y a tu hermana Ruhama, que antes era Lo Ruhama, le cambia el nombre y ahora le pone Ruhama, que significa la amada. Dios puede volver al inicio y restituir la identidad que Él te dio cuando tú naciste. No tiene que ver con una cuestión de género, no tiene que ver con una cuestión de sexo, tiene que ver con la identidad que el Padre te dio cuando te formó en el vientre de tu madre. A algunos Dios nos hizo más callados, más habladores, más chistosos, más serios, más aritméticos, más racionales, más concretos, más hiperkinéticos, más tranquilos, más gordos, más flacos, más rubios, más morenos. A algunos nos hizo medio hiperkinéticos, despistados, otros súper obsesivos. Pero Dios te dio todas aquellas cosas. Dios te ama por como tú eres, no por como tú quieres ser. Dios te ama como Él te hizo, no como la sociedad dice que debas ser. Dios te ama porque Él te formó en el vientre de su madre. Y no porque una ley en Chile o en cualquier parte del mundo te diga que eres esto, lo otro, lo de más allá. Dios te ama por cómo Él te formó, no por cómo tú te sientes con tus emociones. No es circunstancial. Tu identidad está basada en que has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si eso es así, hermanos queridos, yo voy a estar feliz de aceptar la identidad que el Padre me dio. Pero no voy a prestar oído a lo que la sociedad me dice, a lo que mi familia me dice, a lo que mi gente alrededor me dice. A mí me importa lo que Dios dice de mí. Y Dios dice que soy un hijo amado de su mano. Dios dice que eres una hija amada de su mano. Eso es lo que importa. Si hay gente que piensa que tú no eres muy inteligente, es lo que dice la gente. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Si hay gente que piensa que tú no tienes estudio, que eres ignorante, ¿qué dice Dios de ti? Si hay gente que piensa que tú no tienes cultura, que no tienes estatus social, que no tienes pedigrí, ¿qué dice Dios de ti? Querida iglesia, te cuento un secreto. ¿Qué más pedigrí que ser hijo del rey? ¿Qué más pedigrí que es? No tengo que sacar títulos profesionales, no tengo que hacer magísteres, ni doctorados, ni postdoctorados, porque el Padre de los cielos me ama así como yo soy. No significa que usted no se esfuerce, pero si el Señor me hizo así delgado, yo tengo que cuidar la delgadez que Dios me dio. Tampoco se trata de que coma así, coma y coma y coma. Pero hermanos queridos, más allá de eso, lo que quiero decirte es: Dios puede restituir la identidad que Él te dio cuando te formó en el vientre de su madre. No escuches la voz del universo, no escuches la voz del mundo, no escuches la voz de la ideología, no escuches la voz de tu entorno. Escucha lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que Él te ama. Y Dios dice que Él te hizo un varón, que te hizo una mujer,
que te hizo con tales y tales características. Él dice que Él es tu papá del cielo. El Señor dice que tú eres su hija amada. El Señor dice que tú eres su hijo amado, y eso es lo que importa, porque estás conforme al diseño del Padre. Ponte en pie si le quieres dar gracias al Señor, si le quieres dar gracias al Señor, porque Él es el que restituye todo. Hace tiempo atrás con mi esposa escuchábamos a una persona que la conocimos por casualidad en un centro comercial, y ella es una señora que trabajaba en Miami, en Estados Unidos, y estaba de visita acá en el país, y se nos acercó y estuvimos conversando un rato y me decía: pastor, el poder de Dios es tan grande que incluso está restituyendo la identidad de gente que atentó contra su cuerpo. Y ella nos decía: trabajo en una iglesia que está haciendo un ministerio terriblemente poderoso con transexuales en Miami, que incluso se operaron para cambiarse de sexo, y el Señor aún así les está restituyendo su identidad original, porque cuando Dios dice algo no hay quien lo cambie. Por eso siéntete amado y amada por el Padre, porque Él te formó, Él te dio una identidad, y Él puede revertir lo que el mundo ha pervertido, pero Él lo puede hacer porque Él te ama. Eres su hijo, su hija especial. Si tú quieres así decirlo, y a los que están en conexión también, y a los que están escuchando este mensaje, quizás no, y quizás durante la semana, debo decirte que no importa lo que haya ocurrido, no importa la tragedia, no importa la sociedad, no importa lo que esté pasando, la palabra de Dios dice que cuando Él te creó en el vientre de su madre, te dio una identidad única e irrepetible, y eso lo puedes reconocer